Continuamos el ciclo de entrevistas de Radio Digital Arge y en esta ocasión el entrevistado nos acerca a otro tema de controversial actualidad, el software libre y la propiedad intelectual, un debate que se viene instalando cada vez más fuertemente en nuestras sociedades, en las agendas políticas de nuestras sociedades contemporáneas, particularmente en este tiempo histórico que seguramente será recordado como el de la revolución digital. Para abordar este tema fuimos a hablar con Ismael Castañet, es él un referente del movimiento del software libre en Uruguay, el entrevistado en esta ocasión. Bueno, un poco para contarles cuál es el prontuario de Ismael Castañet. Bueno, Ismael ha sido docente de informática educativa en educación secundaria durante varios años, es administrador de sistemas GNU Linux, operador del Centro de Cómputos de la Intendencia Municipal de Montevideo, docente de principios de programación y estructura de datos y algoritmos de la carrera tecnológico-informático de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Bueno, es coordinador nacional de FLISOL Uruguay 2010 y ha participado dictando talleres sobre conocimiento libre en eventos regionales, tanto en Uruguay, Argentina y Brasil, relacionados precisamente con el software libre, conocimiento y cultura libre y trabajo comunitario. Bueno, entonces los invito un poco a escuchar esta extensa y jugosa entrevista a Ismael, que creo que no tiene desperdicio alguno por los puntos de reflexión que el entrevistado instala y deja abiertos para la polémica. Vayamos pues directamente a la entrevista con Ismael. Ismael, en la revista Arge, en el número 3 de la revista Arge, Pablo Tortorella, que es un ingeniero en informática, docente de la Universidad de Buenos Aires, publicó un artículo con nosotros que tituló Software libre, filosofía o negocio. Y en el primer párrafo del artículo, ya Pablo se plantea esta cuestión, esta posible dicotomía respecto al software libre, si puede ser visto como filosofía o como negocio o como ambas cosas. Él tiene una posición final a lo largo en el artículo, pero te va a plantear de arranque la dicotomía que él plantea en el primer párrafo. ¿No? Te cito textual lo que aparece en el artículo de Tortorella. Bueno, escribe Pablo: ¿qué pasaría si un día el Windows de todas las computadoras dejara de funcionar? ¿Cómo se arreglaría eso? La única que lo puede arreglar es la empresa proveedora, porque nadie que no esté allí sabe cómo funciona este programa. Frente a este problema, y casi una amenaza, un grupo de gente crea software libre que es gratuito y cualquiera puede acceder a los códigos en base al cual fue creado. No solo te regala la comida, sino también la receta. Algunos lo ven como una filosofía de vida, otros dicen que además es buen negocio, porque permite que la gente pruebe el programa y después contrate otro tipo de servicios. Más adelante él habla de la empresa colaborativa.net, que precisamente tiene esta visión un poco de negocio vinculado al software libre. Dicen: colaborativa.net ven el software libre como una herramienta para hacer negocios, porque tener un software propietario limita el uso que se puede hacer de y eso es una barrera de crecimiento. Es decir, si la gente no usa el programa porque no es gratis, nunca van a contratar sus servicios. Entonces ellos usan el software libre como negocio, pero sin seguir una postura filosófica respecto al tema. Otros, en cambio, resaltan la parte de colaboración de este movimiento y no esperan dinero al respecto, como lo hizo en su momento aquel estudiante de informática finlandés llamado Linus Torvald, quien creó en su tiempo Linux, un núcleo o kernel libre que fue piedra fundamental para el sistema operativo que hoy es conocido como Linux. Bueno, ¿vos cómo ves la posición en este sentido? ¿El software libre es negocio? ¿Se puede hacer negocio con el software libre más allá de la perspectiva de filosofía de vida? Bueno, primero vamos a ir un poco más abajo, o sea, ¿qué es el software libre? Y un poco más abajo, ¿qué es el software, ¿no? Las computadoras, que es el hardware, digamos, en la parte física, necesitan software para funcionar. Eso es, hay que hacer programas, ¿sí?, para que funcionen las computadoras. Los programas se hacen en algún lenguaje de programación, se escribe lo que se llama el código fuente, eso después se compila y salen los programas ejecutables, que son los .exe, ¿no? Los que en Windows, lo que uno le da doble clic arriba se ejecuta un programa. Bueno, el tema es que el software libre, la definición de software libre es un software, un programa que cumple 4 libertades, ¿sí?, 4 reglas. La primera es que vos la podés usar con cualquier fin,
¿sí? Para cualquier cosa, no hay restricciones en ese sentido. La segunda es que tú puedas estudiar cómo se hizo ese programa, ¿tá? Para ver, estudiarlo, exactamente eso, estudiar a ver cómo fue que el que lo programó, cómo fue que lo programó. La tercera es que tú puedas copiarlo y compartirlo, el programa libremente. La cuarta es que tú puedas mejorarlo, el programa que te dan, adaptarlo a tus necesidades y liberar, o sea, y después compartir ese mismo programa modificado. Ahí en ninguna de ellas hablamos de dinero, ni de gratis, ni de nada. Hay una software libre no quiere decir software gratis. Vos podés las copias, vos podés copiarlo y podés venderlas las copias. Tenés la libertad para hacerlo. Podés darlos gratis también, en realidad. Entonces, y como decíamos, software libre no es software gratis. El tema es que en inglés free software, free tiene dos acepciones, gratis y libre. Entonces en inglés es más complicado, por eso viene esa distinción, o sea, esa confusión, ¿tá? Pero primero, software libre no es software gratis, y el tema es que para cumplir la libertad 2 y la 4, que son las que tú puedas estudiar el programa, tú puedas modificarlo, es una condición necesaria que el que te da el software ese te dé, además del programa ejecutable, te dé el código fuente. ¿Sí? El software privativo, o sea, se le dice también propietario, nosotros le decimos más bien privativo porque te priva de ciertas cosas. Lo que hacen es darte solo el programa ejecutable. Vos en Windows ejecutás el solitario, querés jugar a las cartas, jugás el solitario, le das doble clic y jugás. Pero en ningún lado vas a encontrar el código fuente de cómo el que programó eso, cómo fue que lo hizo. Ese software libre es condición necesaria de que además del programa te dan el código fuente para que vos puedas saber cómo fue que se hizo. Y el código fuente es como una receta tal cual de cocina. Es como que vos vas a un lugar y te dan, pedís una comida y te la dan, te la comes y puede estar muy buena, pero vos no sabés ni cómo se hizo ni nada. Una receta de comida libre vendría a ser que a vos te dan la comida y además te dan la receta y además te dan la libertad de que vos puedas compartir esa receta con tus amigos, llevártela y compartirla, e inclusive que vos puedas modificar esa receta y publicarla con... Bueno, siguiendo esa misma como imagen, si vos vas al restaurante y comés una determinada comida por la cual pagás y te llevas la receta, supongamos que te llevas la receta, si vos luego la preparás en tu casa, probablemente no vuelvas al restaurante de repente a comprar esa comida. O sea, en este sentido es lo que se plantea como negocio. ¿Eso se puede montar una empresa, sí, en función de software libre? Sí, lo que decían hoy del tema del negocio. Hay dos vertientes dentro del movimiento del software libre. Está la vertiente más filosófica, que es la que está el abanderado de eso vendría a ser Richard Stallman, que fue el creador del movimiento de software libre, y está la visión más de negocios, que es lo que se llama la open source o código abierto. ¿Sí? La gente que postula el tema del software libre habla más en términos teóricos de libertades, ¿sí? De que vos tengas la posibilidad de hacer cosas sin restricciones. La gente que está con el tema de open source, lo que ellos postulan son las facilidades, los modelos de negocios que tiene para una empresa trabajar con software libre. ¿Cómo es el modelo de negocios? Bueno, vos es cierto que si vos haces software libre no dicen, como decimos hoy, vos le podés cobrar el software que vos le vendés a alguien. El tema es que ese alguien le tenés que dar el código fuente y tiene la libertad, por definición de software libre, de copiarlo y dárselo a otro. En los hechos, en muchas empresas no lo hacen, porque si yo le vendo a una empresa un programa de software libre, a él no le va a servir dárselo a la competencia. O sea, él pagó por eso, pagó por el servicio de que yo voy y le adecuo además el programa de soporte que se llama.
las necesidades que le vayan surgiendo, yo voy y se las sigo manteniendo, ese programa, y él no le va a servir. O sea, él tiene la libertad de copiarlo y de compartirlo, puede hacerlo o no. Por lo general, las empresas no lo van a hacer porque no les sirve que la competencia tenga el mismo programa que él. Entonces, no hay tanto problema en ese sentido. Y el software no es un tema tecnológico, la diferencia, el software es el mismo, no se hace distinto, o sea, hay una pequeña diferencia al hacerlo, que es que el ecosistema, digamos, del software libre es muy solidario. O sea, es muy común que hay páginas especiales de programadores y eso, donde uno sube software que es libre, va con una licencia. Hay licencias que se han hecho especiales para que el software se mantenga libre. Si yo tomo software libre, lo modifico y hago otro programa, yo puedo, si no publicarlo, el programa nuevo que hice, si quiero no lo publico, pero si lo publico tiene que ir también como software libre. O sea, eso es para que no se aproveche la gente de que agarre software que es libre, lo cierre y lo venda como software propio de ellos, cuando en realidad aprovecharon el trabajo que hizo otra gente. Si vos lo usás para tu empresa y no lo publicás nunca, o sea, no pasa nada. Pero digo, si vos lo publicás después, tiene que ser software libre. Entonces, el software es el mismo. El tema es que a último momento vos decís que si lo querés mandar con copyright, de derecho de autor, depende del país, hay lugares que es con licencia, otros lados es con derecho de autor, lo haces. Si lo querés hacer como software libre, le pones una licencia de software libre. Si lo pones como licencia de software libre y te metes en el mundo del software libre, lo más seguro es que haya otra gente que pruebe tu programa en cualquier otra parte del mundo, y es muy común que de repente, si está bueno el programa que hiciste, después se empiezan te contactan gente, y cosas muy locas pueden darse, de que gente de otra parte le sirvió tu programa, entonces te llama, se contacta contigo y dice, mira, yo necesito algo parecido, pero no sé cuánto, y pueden surgir oportunidades de negocio, y surgen increíbles, y más con muchas más posibilidades de otro software, o sea, el software privativo, porque conozco gente, que le ha pasado que le hizo un programita que no, sin mayores pretensiones, lo publicó, le sirvió en otra parte del mundo y lo llamaron a laburar de Europa, y se fue a laburar con terrible sueldo para allá. O sea que el programador en ese caso, lo que vende un poco es su trabajo intelectual más allá del trabajo, o sea, el software concreto. O sea, si el software no se vende, lo que sí está la posibilidad para un programador, digamos, decir, tengo que vivir de algo, mi opción es programar, y si no podés vender de alguna manera como ese software libre, y el tema es no venderlo, no comercializarlo, si lo que se comercializa, digamos, sería como la creatividad o la posibilidad de desarrollar software que tiene ese programador para trabajar en empresas. Sí, la inmensa mayoría de los programadores trabajan adaptando software. Creando software y adaptando otro software que hay que sea libre, lo adaptan a las necesidades de cada país, de cada región, de lo que sea, de la empresa. Entonces, si es libre, vos podés entrar en ese sistema donde o al revés, estás trancado en tu empresa con un software que no te sale algo, y de repente publicás una parte que es libre, o te metés en foros y capaz que le encontraste la solución, y yo qué sé, un coreano tiene un software parecido, no sé qué, te pasó un par de tickets y pudiste solucionar el problema. O sea, te puedo asegurar que toda la gente que conozco que trabaja con software libre en las empresas, les va muy bien económicamente, hacen cosas muy colgadas y tienen conexiones, les salen con otros países y están trabajando muy bien. Y está con otra cabeza, ¿no? Que más, y sí, nadie dice que no hagas negocio, está bárbaro. O sea, que la gente trabaje, está bárbaro que la gente trabaje por el trabajo, y que gane por el trabajo que uno hace. Bueno, Brazo, el tema de porque un poco está como ese mito que tiene que ver también vinculado como a los derechos de autor, ¿no? O sea, que si vos cobrás, digamos, por tu trabajo intelectual, parte de los reconocimientos como de derecho de autor, es precisamente el rédito económico que supone tu labor intelectual.
Sí, pero el problema es que si vos sos un programador común, trabajás en una empresa grande. La empresa grande, cuando vos haces un programa, vos participás de un programa, pero el derecho de eso lo tiene la empresa, no vos. Vos sos parte de un engranaje, vos programás algo y el derecho depende. Si estás muy salado, capaz que te podés negociar con la parte de la empresa para que ir algún porcentaje en algo, pero vos cobrás tu sueldo y en realidad vos no sabés cómo se maneja ese software después, legalmente, el tema de los licenciamientos y todo eso, lo maneja la empresa gana y gana mucho dinero con eso. Y vos cobrás un sueldo y capaz que lo que vos hiciste vale cientos de miles de dólares y a vos te siguen pagando lo mismo. Nada, el tema de el modelo de negocio de software libre es un poco más igualitario eso, porque vos tenés posibilidades, lo que vos haces también es tuyo, o sea, vos podés, o sea, las empresas que trabajan con software libre son más abiertos o sea, porque no tratan de cuidar más a la gente y bueno, y vos podés definir mucho más cosas y bueno, o sea, como que para el trabajador es mejor trabajar con software libre porque vos realmente tenés más potestades sobre lo que hiciste. Y el reconocimiento, o sea, igual reconocimiento está, digamos, o sea, en ese sentido, el reconocimiento de los derechos de autor a nivel de intelectual, digamos, este programa lo desarrolló Mengano. Sí, o sea, sí, se hizo, fue modificado por tal. O sea que en ese sentido igualmente está. ¿Y cómo se combate? Digo, pero claro, vos ahí entraste un poco en lo que es también el negocio de las patentes, digo, ¿no? Porque está un poco asociado, digo, en verdad todo este movimiento iría un poco en función de acabar con ese negocio de patentar y el cobro asociado, digo, ¿no? a las patentes. Ahí es un tema gigantesco, el tema, lo que nosotros llamamos propiedad intelectual, que en realidad está mal llamado, porque dentro de ese término entran muchas cosas, entran patentes, licencias, derechos de autor, cosas asociadas. Primero, el software en la inmensa mayoría del mundo no se patenta. Está por lo que vos tenés es derechos de autor, como se escribió en un libro. En algunos países como Estados Unidos sí se patenta. Vos si lo patentás tenés 20 años de exclusividad sobre lo que vos hiciste. El tema es que, y las licencias es que el que tiene la patente de tal software o de tal cosa le da la licencia a otra empresa o a otro alguien, le vende la licencia para producirlo, para usarlo, para lo que sea. En Estados Unidos el problema es que vos podés patentar casi que cualquier cosa. Hay un ejemplo muy cómico en Australia que es muy parecido a Estados Unidos, donde un tipo fue y patentó un objeto circular que sirve para mover no sé qué cosa, era la rueda. El tipo le dieron, mientras estudiaban el caso, le dieron una patente provisoria por 6 meses sobre la rueda. Entonces, eso lo hizo a propósito para después mostrar que que no tiene sentido. El sistema era absurdo en algún punto. Entonces, el problema es que, por eso, acá en Uruguay el software viene por el lado de derechos de autor. ¿Tá? Y bueno, que tenga los derechos sobre eso, tiene el poder sobre ese programa. Lo que tiene los derechos son las empresas, no son los programadores que lo hacen. O sea, bueno, si vos lo hiciste, pero la inmensa mayoría de la gente trabaja en empresas. Y ellos no tienen ni idea de cómo se patenta eso, cómo sigue eso después. El problema es que, por ejemplo, hoy en día el nuevo colonialismo viene dado por el tema de las patentes. Todos los TLC que Estados Unidos y toda Europa y todos los países industrializados quieren que los países no desarrollados firmen con ellos, entre las cláusulas de las más importantes quieren que está el tema de patentes, o sea, reconocer las patentes de ellos. Eso quiere decir que si vos patentas algo en Estados Unidos, vale acá en Uruguay esa patente. El problema con eso es que la inmensa mayoría, las patentes del mundo, no sé exactamente números, pero un 80-90% están en los países desarrollados. Entonces, y no es un tema, y ya llega un punto en que en Estados Unidos se patentan, ya no es un software, tal software que yo hice para tal cosa, se patentan procesos para hacer software. Entonces, por ejemplo, alguien se firma un TLC o no es el TLC, pero si el día que se reconozcan las patentes
en Uruguay y Estados Unidos. Yo hice un software para una institución médica de gestión, no sé qué, aunque sea la empresa más grande uruguaya, no es que yo con 4 gatos. Va a tener que pagar por... La empresa más grande uruguaya hace un software para tal empresa de salud. Capaz que le cae una empresa de Estados Unidos que te mandan un avión con lleno de abogados de los que ganan $1000 la hora y que te vienen a decir, mirá, nosotros tenemos la patente que establece, tenemos la patente para el proceso para crear software para instituciones médicas. Y no me importa cómo vos lo hiciste, pero entra dentro de los términos de esta patente, entonces vos me debes plata a mí. Y anda a pelearle a esas empresas. Aparte lo peor es que eso, si hay litigios internacionales, eso se termina en organismos, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, donde los jueces que dirimen eso tienen mayoría, los ponen los países centrales, centralizados. Entonces, ya no es una consigna izquierdista, no a los TLC porque capitalismo, no, ya ni siquiera eso, digo, la empresa más grande, la más capitalista que haya acá en Uruguay, no le sirve. Porque seguro que acá tendrán 20, 40 patentes, en Estados Unidos las cuentan por miles. Entonces, digo, por eso es que para ellos es lo que decíamos que es el colonialismo del siglo XXI, el tema de las patentes, ¿verdad? Porque ya casi todo lo que se haga va a entrar dentro de alguna patente. Aparte, lo peor es que las empresas, ¿qué tenés que hacer si sos una empresa? Tener un grupo de jurídico, de abogados que estén investigando qué patentes hay en otras partes que tu país reconozca para ver qué puedes hacer y qué no puedes hacer. O sea, es de loco. ¿Y por qué te parece entonces que funciona dentro de esa lógica? Por ejemplo, estaba leyendo acá una entrevista que le hacían a Stallman y también preguntaba que la Unión Europea tampoco se ha decidido del todo. De hecho, la comisión que estudia estos asuntos en la Unión Europea se ha mostrado como a favor de las patentes. Digo, el tema es simplemente de los réditos económicos de las grandes empresas digamos, si los estados se ahorrarían, digo, en este tema, digo, ¿no? O como decías, una empresa uruguaya, aunque entrara dentro de la lógica del capitalismo, digamos, del mercado, no le conviene reconocer lo patentado, digo, esa lógica de las patentes. ¿Por qué entonces te parece que los gobiernos no asumen una posición? Y bueno, acá asumieron, no sé si... En Uruguay, claro, pero digo, en sobre toda todo, América solo en 3 o 4 países. hay pocos países, sí, Lo pero... peor es que hay uno en Costa Rica, y una cosa que habla Stallman, en Costa Rica se firmó un TLC, y estas discusiones de las patentes son secretas. Cuando se hacen las discusiones previas para firmar las negociaciones, está establecido que estas cosas de las patentes son secretas. Se negocian de otra manera, digamos. Sí, no se pueden decir. Acá los que van a negociar por Uruguay, esos son plazos. Se empieza primero a discutir, después se entra en otro proceso, pam, está mucho tiempo. Llega un punto en que si vos seguís, hay cosas que son secretas. No las puedes decir ni en tu país hasta después de que se firma. Eso pasó en Costa Rica, que al otro día que firmaron, se hicieron públicos los documentos y ahí saltó que había una cantidad de cláusulas que eran específicamente, lo secreto era todo el tema de propiedad intelectual. Yeah. Entonces, hasta después de firmarlo la gente no se enteró de que venía ese bagallo, el tema de la propiedad intelectual. Entonces, y bueno, yo qué sé, acá puede haber gente que le sirva el tema porque tiene intereses creados, yo qué sé, o por desconocimiento, porque es lo que te digo, el discurso anti-TLC es un discurso netamente izquierdista y ni siquiera de toda la izquierda, en realidad. Entonces... de hecho hubo discusiones en algún momento respecto del TLC en la propia izquierda. Entonces, el TLC venía muchas cosas más, pero lo que ellos te firman, ellos no negocian, y eso es el tema de reconocer las patentes. Por algo será, y por algo será que es secreto, porque es lo más importante para ellos, que les reconozcamos las patentes, pues a futuro, o sea, ellos, aunque digan, no importa a partir de ahora, las que para atrás no importa, te perdonamos con todas las patentes. ¿Cuál te parece que son un poco las ventajas, por ejemplo, en el sistema educativo, que tienen que los estados incorporen oficialmente en la educación formal el software libre? Sí. ¿Qué ventajas tiene sobre el software privativo? Que a veces además, por ejemplo, sucede que los alumnos, ahora está en secundaria se ha migrado a Linux, a su vez los chilenos en sus casas siguen usando Windows. Sí. ¿Cuáles son las ventajas de esa migración, más allá de los ahorros económicos en licencias, ¿no? Sí, lo que se dice es que el discurso de por qué usan Windows es que la gente hay que formarlos, capacitar a los estudiantes para
en las herramientas que van a usar después en su trabajo. Como la mayoría de los trabajos usan Windows, entonces hay que capacitarlos en Windows. En realidad, cada vez más se está usando, bueno, Mozilla Firefox hoy en día llegó al 40 y pico % del mercado. Los navegantes usan Firefox. Está pasando, es cuestión de pocos años, un par de años creo, de que pasen al Explorer. A todas las versiones de Explorer juntas. O sea, el 8, 7, 8. Bueno, entonces eso, bueno, quiere decir que ya no va a ser tan así el tema de qué es lo que usa la gente en el trabajo. Claro. Pero más allá de eso, el software libre es, creemos, fundamental usarlo, o sea, específicamente en la educación. Primero, ese discurso no, porque después van a usar Windows. Bueno, es mucho más fácil si vos creaste a un alumno con Linux, que después pasar a Windows es mucho más fácil que si lo creas con Windows. Es al revés. Claro, en realidad es mucho más fácil porque, bueno, los gurises aprenden cualquier cosa. En la edad, cuando son niños y adolescentes, en realidad aprenden cualquier cosa. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que hay que darle algo que ya está digerido, algo que ya está hecho, algo que es fácil para no complicarlo? Al revés, dale algo que capaz que tienen que investigar un poco. Que pueden desarrollar la creatividad, digamos, también un poco más. Claro, mira, esto no funciona, bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, investiguen, muchachos, para mañana busquen en internet a ver cómo hacer para funcionar, que funcione esto. Tal impresora no la pudimos hacer andar. Bueno, muchachos, busquen en internet a ver cómo. Incluso se podría, de alguna manera, podría hasta estimular hasta futuros programadores, en el sentido de que poder, claro, una industria como la del software podría ser un estímulo también. Sí, inclusive creemos que hay que darles clases de programación hasta en la escuela, en el sentido de que durante todo nuestro proceso educativo nos enseñan cosas, herramientas para el futuro, para la formación de un ser integral. No quiere decir que después vamos a hacer eso específicamente. Digo, yo he estudiado música y no para ser músico, he hecho deporte y no para ser deportista, pero es todo dentro. Entonces no quiere decir que no, porque no van a ser todos programadores, pues no, pero capaz que algunos sí, y además esas bases de programación les pueden servir para una eso para usuario en su casa, para poder desarrollar. Pero incluso que no programen nunca nada, manera, pero para saber ciertas cosas de procesos, de cómo se han hecho algunas cosas, y de que algunas cosas tenés que ser bien específico, bien al detalle para que termine andando. Porque un programa, si no está bien perfecto sintácticamente, no te va a compilar, no vas a poder llegar a ejecutar. No es el que más o menos es lo mismo, no, claro. Tiene que cumplir ciertas normas. Entonces a la hora hasta de enseñarles para que, bueno, para las cosas de bien tienen que cumplirse estas ciertas normas. Y bueno, y además el tema es que con software libre no tenés límites. En el sentido de que, por ejemplo, hoy dijimos el solitario, ¿no? Hay versiones de solitario para Windows. Yo con los gurises puedo poner tareas. Bueno, vamos a ver el código fuente, a ver cómo fue que hicieron el solitario. Y me meto a ver el código fuente y los gurises empiezan a ver. Entonces un día bueno, vamos a modificarle cositas. Entonces un día empezamos a modificarle el color de las cartas. ¿Y dónde será? Entonces buscaba, y se encuentra, mira, en tal renglón dice tal cosa, en vez de tal cosa pone tal otra, entonces le modificaste. A los gurises les encanta eso. Y aparte lo ven, después lo compilás el programa, ellos ven lo que hicieron y ven que cambió el color. Otro día le puedes cambiar un comportamiento. Entonces haces otro tipo de solitario, con otras reglas, le puedes cambiar las reglas. Y en eso vos podés desarrolla un potencial creativo. Impresionante puede ser, o sea, si se hace masivamente eso y se hace bien hecho, porque eso habría que capacitar a los profesores también, porque obviamente los profesores y los maestros no están hoy en día capacitados. Ese es otro punto que te quería preguntar, porque uno de los en concreto con eso, dale. Con el software libre en la educación no hay nada de malo, que es difícil. Algunas cosas puede ser que sean más difíciles, y bueno, están para eso, que se les planteen desafíos, algunos los podrán hacer, otros no, pero bueno, que aprendan a superarse y no es tan difícil aparte. Pero además, y bueno, eso, y lo otro es eso, de que al ver cómo se hicieron las cosas, la gente que pueda ser más capaz, los alumnos más capaces, no tienen límites, pueden seguir investigando y modificando y haciendo programas a su manera y eso. Vos referías recién a la capacitación. Yo he leído, por ejemplo, uno de los
argumentos que a veces se manejaba como en contra de poder migrar, digo, al software libre, era que si bien las licencias son gratis, hay como toda una inversión que tiene que ver dentro de esa migración con la capacitación. Por ejemplo, eso, por otra parte, quienes están a favor del software libre decía que en definitiva aún dentro de esa capacitación, ya con el mero hecho de que no se cobren las licencias, siempre es mucho más barato igual migrar. Sí, eso es, depende de qué estemos hablando. Por ejemplo, lo más caro, como decíamos hoy, es más caro el Office, el Microsoft Office, que el Windows. Casi el doble. Entonces, si usas OpenOffice no estás pagando nada, y bueno, estás usando una herramienta igual que el Office. Que no requiere una capacitación además extra, bueno, que vos digas. Bueno, en realidad siempre se requiere una capacitación, es bueno, y en realidad... Para el usuario de una empresa, por ejemplo, una empresa migra, tener que enseñarle a sus empleados de alguna manera, el OpenOffice es bastante sí, o sea, nadie está intuitivo dentro de todo. Nadie está hablando de milagros, o sea, milagros no hay, claro. y bueno, siempre hay un overhead, algo más que hay que pagar, pero te estás ahorrando todas las licencias de Office, y lo máximo que podés tener que hacer es pagar una capacitación, yo qué sé, una semana. Algún cursillo, digamos. Pero, o sea, ¿a qué nivel estás usando vos el Office en tu empresa? O sea, que incluso a niveles económicos es absolutamente conveniente. Una semana, un mes la migración. A tus empleados, o sea, o lo que sea. Al principio, no sé, hay algunos estudios al respecto, en Europa y otros lados, donde hablan precisamente de cuánto se ahorra migrando a OpenOffice, o sea, con cosas que ya lo hicieron y ya migraron en varios países, en distintas partes del estado, y sí, en los primeros años, creo que en los 2-3 primeros años no se ven mucho los ahorros, precisamente por eso, porque hay que capacitar gente, de repente hay que modificar algunas cosas, cómo se hacen y eso, y puede llevar su tiempo, pero después de tercer año ya está, anda todo sobre ruedas, nunca más pagas una licencia y ya no tenés que capacitar a nadie. O sea que a largo plazo es un ahorro importante que se tiene. Sí, ni tan largo plazo. Te quería preguntar sobre este punto que me llamó un poco la atención, desconociendo el asunto, porque hemos visto un poco como que aparecen ahí como una especie de héroe del software libre o como leyenda dentro del software libre. Nombramos a Linus Torvalds y también a Richard Stallman, ¿no? Y hace unos meses, ahora estaba justamente leyendo algunas declaraciones de Richard Stallman, que hizo hace poco tiempo en una de sus conferencias en España, y que dice: Linus Torvalds está en contra de los valores del software libre. Es un poco como el enunciado principal que aparece en esta conferencia a la que te hago referencia. Y dice él, acá cito: no es justo que el trabajo que hemos hecho desde hace 25 años se atribuya a uno, ese uno es una referencia a Torvalds, que está en contra de los valores del software libre. Dice un poco más adelante que Stallman ha marcado distancias con los miembros de la comunidad de software libre que, según él, se han apartado de la verdadera doctrina. Para Stallman, Linus Torvalds y los que le siguen solo están preocupados del código y de la programación, ¿no? Dice que eso ha tenido como un efecto, como perverso, ¿no? de este movimiento sobre el mercado, ¿no? Dice, lamentó el efecto perverso que ha tenido el mercado sobre el movimiento. Hay una cita de Stallman: en los años 90 la competencia entre las distintas distribuciones provocó la inclusión de programas privativos para ganar clientes, dijo. Para él, ninguna de las distribuciones más populares es realmente software libre. Stallman defiende que la informática no son solo ceros y unos, ni tampoco es un mero negocio. Y termina con una cita que dice de Stallman: la meta del movimiento es que todo el software sea libre para que los usuarios sean libres. Y la conclusión es que lo que están dentro de ese movimiento están un poco en contra de esa libertad, y marcó esa distancia bastante dura, no sé, con Torvalds, que también un poco me llamó la atención, porque esa diferencia entre... Bueno, eso es lo que decía de hoy. El Linux, estoy hablando mal, el GNU Linux, precisamente se creó de esa forma. El proyecto GNU que lidera Stallman tenía una entidad de software y le faltaba el núcleo, el kernel que se llama, y tenían uno que lo estaban desarrollando, pero iba para largo,
y entonces usaron el de Linux Torvalds. Entonces se unieron GNU con Linux y salió GNU Linux. En todos lados, hasta yo, se abrevia, se dice Linux. Sí. Por eso él se queja, porque como que el reconocimiento de todo termina en Torvalds, cuando en realidad ellos fueron los que sentaron las bases. Stallman fue el que sentó las bases del movimiento. Pero va un poco... Eso, sí. Y después la otra discusión es lo que te decía, entre las dos vertientes que hay de software libre y código abierto. Hay gente que está más enfocada a, no me importa el tema filosófico, a mí me importa que hago negocios y que es viable hacer negocios con esto, y no me importa tanto el tema de que sea libre, entonces que sea el todo libre. Entonces lo que ha pasado es que te decía, muchas distribuciones de Linux, para hacerlo más amigable al público, se han tenido que usar algunas partes que no son libres y que se agregaron a las distribuciones de Linux, sobre todo lo que son los drivers de dispositivos, porque pasa que mismo Microsoft tiene convenios que son secretos con muchas empresas de hardware que hacen los drivers de los dispositivos, que les dicen que no liberen el dispositivo para Linux. Entonces lo único que hay son drivers para Windows. Entonces hay un montón de hardware que no se puede usar con Linux. En realidad cada vez hay menos, porque hay muchas empresas que ya están usando, que ya liberan, la mayoría de las empresas liberan los drivers también para Linux, y las que no liberan, por ingeniería reversa, se han llegado a conseguir la inmensa mayoría de los drivers. Pero hay distribuciones, las más populares, digamos, que para hacer las vidas más, la gente, es como dos visiones, los más puristas y los menos puristas. Los menos puristas optaron por incluir dentro de la distribución Linux que daban algunas partes no libres, pero estamos hablando del 1%. Mínimo. El 1% para que te funcionen la mayoría de las impresoras. Yo qué sé, o sea... a ese nivel. Y están Stallman es purista al extremo, donde dice que él no concibe, él quiere 0% de software que no sea libre, tiene que ser 100% software libre. Que hay algunas casi como 10 distribuciones que son 100% libre, que yo he probado algunas y que sí, podés tener, yo que sé, capaz que no te anda el modem de Antel, yo que sé, de Antel Data, capaz que no te anda alguna cosa, pero bueno, y ahí sí tenés que saber, tenés que tener más conocimientos para usarlo. En los hechos de la como te decía hoy, esto es un proceso, como lo veo yo, como lo vemos la gente de la comunidad de software libre, la mayoría de la gente, respetamos a Stallman profundamente, pero bueno, él está en un plano ideológico donde él tiene un discurso muy teórico, él no está para poner los pies en el piso. Eso es lo que se critica del tipo, a veces muy radical. Es un poco el gurú del... Claro, él no está para poner los pies en el piso. Él no está para venir a tu empresa para manejar, migrar tu empresa a coso y con los problemas, por más que él fue un programador impresionante y muy reconocido, fue de los mejores. Ahora se ha dedicado a otra faceta. Ahora se cambió totalmente al tema filosófico, entonces, ¿qué pasa? Él no está para poner los pies en la tierra y liderar una migración en un país, en un lado, y encontrarse con los problemas reales. Entonces él siempre te va a decir que que uses solo software libre. Pero bueno, porque él está a otro nivel. Está bien que él que siga peleando por eso y haga sus discursos. Si yo leía que había llegado al extremo que dice que no usa celular, dice no usa móvil porque no es software libre, no, había llegado como a ese punto de lo que decía recién, como de un purista hasta ese extremo, ¿no? Sí, pero tampoco acá estuvo... O sea, es posible, pero en parte también lo que tenés es posible eludir la lógica y la influencia que tiene el software privativo en el mercado. Si bien el movimiento apunta un poco también en ese sentido, de ir ganándole terreno al software privativo. Mira, yo qué sé, en casa más me peleó fue mi esposa con el tema de Linux, ponerlo en casa. Entonces yo tenía buteo doble, Windows y Linux. Ella usaba Windows, yo usaba Linux. Le fui diciendo, me jodía todo, que ella usaba Windows. Todo. Hoy en día usa Linux
y hasta ella misma está sorprendida y seguíamos con el doble buteo, hasta hace poco en realidad se jodió una cosa y ya no nos entra en Windows, pero ella, hasta ella quedó sorprendidísima porque no necesitó más nada de Windows. Ella puede también es en parte un cambio de actitud del usuario en función de perderle el miedo también que tiene. Empresas trabajan una cantidad que trabajan, si se fijan en los avisos clasificados de gente que busca trabajo, cada vez más está saliendo gente que conozca el Linux. Cada vez más, es casi en todos los trabajos que hay de programados de eso, ambiente de desarrollo Linux, porque las empresas trabajan con Linux y programan en Linux, pues se puede programar en Linux para Windows igual, o sea, el software se hace igual. Después cómo lo compiles y cómo le pones al final unas cosas, lo puedes usar en tal sistema o en otro, pero el software se hace igual. Entonces, una cantidad de empresas están trabajando y para otras empresas que usan con Linux. Entonces, digo, se da los hechos y cada vez se da más. La discusión esa entre los más puristas y los menos puristas, bueno, acá lo que decía, está bien que haya gente que siga peleando por las ideales, lo súper respetamos, pero bueno, para las cosas hay que sacarlas adelante y en las migraciones, como digo, es un proceso, se tiende a que sea lo más libre posible, pero en las cosas que no se puedan solucionar, bueno, se usará software privativo y bueno, en un futuro capaz que ya hay otro software libre que pueda suplantar eso. Acá vino Stallman en abril, a principios de abril, iba a tener una entrevista, vino específicamente porque le conseguimos una entrevista con el presidente, con José Mujica, para hablarle, él quería hablar el tema, incentivar el tema de uso de software libre en la administración pública. Finalmente justo fue el día, vino por un día solo para eso. Fuimos y justo fue el día que Mujica viajó a Argentina a encontrarse con Cristina Kirchner. Entonces no lo pudo recibir, nos recibió el prosecretario de Presidencia, el doctor Diego Canepa, y nos sorprendió bastante porque nos dijo que tenía primero que Mujica le había expresado que le dijera a Stallman de que respetaba mucho, había estado leyendo sobre él, su trabajo de todos estos años, sus posturas, y que que Uruguay quería empezar a migrar, o sea, de la administración pública a software libre, que en presidencia misma, que en un proceso quería empezar migrando el tema de parte de oficina, el tema cambiar a OpenOffice, empezar eso, que es lo que se recomienda en todas partes del mundo, no hacer cambiar todo de un día para el otro, sino ir migrando a distintas cosas en un proceso. Y bueno, a partir de ahí estamos viendo todavía a ver qué pasa. Acá en Uruguay, en la Intendencia de Montevideo, ya hay experiencias al respecto, ya se han migrado una cantidad de cosas a nivel de servidores, en la Intendencia de Canelones también. En otras intendencias se está también en ese camino. Y bueno, ahora va a empezar una migración masiva en la Intendencia de Montevideo de las máquinas de escritorio, ya hay unos planes pilotos andando y bueno, se va a hacer en algunas partes, en otras partes de la administración pública se ha hecho, pero ha sido más que nada la libertad del encargado de ese lugar. Alguna gente quiso hacerlo, otra no, y se han migrado algunas cosas. Esperamos que se pueda hacer algo más centralizado y que pueda ayudar a la migración en todos lados. Porque en la administración pública es bueno cambiar a software libre por muchas razones. Está el tema económico, pero yo diría que es casi lo de menos. Porque yo, si tengo que administrar un país, me interesa, entre otras cosas, no depender lo menos posible de otros. Entonces yo cuando estoy comprando un software privativo, yo parado como administrador de un bien público, compro un software privativo para hacer funcionar algo. ¿Qué pasa? Quedo prendido de esa empresa que me vendió el software. Yo le tengo que modificar algo, bueno, tengo que ir siempre con esa empresa porque ellos tienen el código fuente. Esa empresa puede pasar de que en áreas críticas, en tema de información reservada, esa empresa está manejando los datos míos sin que yo sepa qué es lo que realmente está haciendo el software. Porque como no tengo el código fuente, yo no sé bien qué es lo que hace.
puede estar mandándole mail a ellos con información reservada del Banco Central, del Ejército, de lo que sea, y yo no sé en realidad qué es lo que hace el software. Entonces, por un tema de soberanía, o sea, de defender los datos, la información de la gente del país, creemos que es fundamental el uso de software libre para, de pique, por lo menos en las licitaciones, pedir de que te den el código fuente, para poder auditarlo, poder estudiarlo, a ver si no hay algo escondido de que te están robando información, para empezar, o modificando cosas. Entonces, está el tema de que ha pasado, de que vos podés quedar prendido de una empresa con un software que te hicieron, y esa empresa se fundió. Se fundió, se va. ¿Qué ha pasado acá en Uruguay, en varios lugares? No sé si en varios, pero en algunos, y quedaron, o sea, tuvieron que arrancar todo de cero. No tenían ni idea de cómo era que funcionaba el software, nada, tuvieron que hacer todo, perdieron tiempo, un montón de dinero. Porque en verdad hay como unos poseedores del conocimiento, digamos, el otro más bien actores pasivos, digo, que consumen ese conocimiento, y lo que vos decías también, el problema de la confidencialidad también está en juego. Puede ser que ni siquiera cierre, pero de repente un programa que de repente lo usa una multinacional, que le vende tal programa acá al Estado, capaz que no se lo vende en ninguna otra parte, y deciden ellos una política de negocio, discontinuar ese software, y quedás prendido, o sea, no te lo hace más. Viene y te dice, mira, acá Uruguay es un mercado muy chico, no vale la pena seguir manteniendo este software, y bueno, no lo vamos a hacerle más actualizaciones, nada, y bueno, suerte en pila. Che, Ismael, para terminar, ¿cómo está un poco ahora en qué están encaminados en lo concreto con el movimiento, digo, que están de software libre, digo, un poco que hacen intercambios, digo, se reúnen en alguna elaboración teórica o elaboración de políticas a futuro, o invitar, como hicieron ahora a Stallman, un poco cuál es el perfil de la gente que está también ahí? ¿Son docentes, son gente que está en el área también puede ser de política? O sí, la comunidad de software libre es bastante diversa. La mayoría es gente que trabaja en informática, mucha gente joven. Lo que hay se cultiva mucho el trabajo comunitario, o sea, hay lo que se llama distintos grupos. Hay unos que están enfocados a algunas distribuciones, por ejemplo Ubuntu, está Ubuntu Uruguay, Fedora Uruguay, que es otra distribución, Fedora, que se nuclean en base a una distribución de Linux, saben mucho de esa distribución de Linux. Hay otra gente que se enfoca más el tema redes, está una gente de Montevideo Libre, que hacen, es interesantísimo, si buscan en internet montevideolibre.org, que los tipos hacen antenas, las hacen ellos, las ponen en los techos de sus casas y se comunican entre ellos, tienen como una red privada y se pasan información entre ellos. No tienen salida a internet porque no quieren, porque pasa que no es legal, pues aparte no es lo que ellos quieren, pero y eso puede servir hasta para una empresa, de tener sus propias antenas o cosas, se pasan información entre ellos usando una red privada y a unas velocidades mucho mayores de las que hay en internet. Esos son de Montevideo Libre. Hay otros grupos que están más con el tema del conocimiento libre, cultura libre, más de trabajo con comunidad, con organizaciones sociales. Bueno, hay de todo un poco. O sea, están enfocados también como en el trabajo educativo, digamos, en alguna medida, ya sea para desde la empresa hasta la educación formal, poder brindar como apoyo, digamos. Trabaja ahora con el tema maestros, profesores, gente de la universidad. Sí, hay de todo un poco. Lo que hay son algunos eventos, por lo pronto en Uruguay, que se hacen siempre y se organizan, se coordinan en grupo, de los distintos grupos. Por ejemplo, el FLISOL es el más grande del mundo, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Eso fue en abril, se hace todos los años el cuarto sábado de abril, y se hace en toda América simultáneamente, en toda Latinoamérica. Este año fueron 250 ciudades, acá en Uruguay fueron 9 ciudades que lo hicimos, donde es un festival de instalación. La gente ahí, vos podés ir con tu máquina y te instalamos el software libre que quieras. Hay una cantidad de distribuciones para instalar, depende para qué lo que vas a usar en Linux.
había charlas, había una cantidad de cosas. Trajimos una gente de Argentina, gente de Open Office, el representante para toda América Latina. Tuvimos unas reuniones con gente del gobierno también, de algunas intendencias, de secundaria, de primaria, para que están haciendo migraciones o están pensando hacer por lo pronto el tema de escritorio, pasarse a Open Office. Bueno, después hay otros eventos, hay eventos regionales en Argentina, en Brasil, que se trata de ir, siempre va alguien de acá de Uruguay a esos lugares a dar charlas, a hablar con la gente de allá. O sea, es bastante movido el tema de la comunidad, hay muchas cosas para hacer. Hay gente que tiene contactos con grupos de otros países y trabaja más con el tema de licencias, o el tema de las licencias Creative Commons, que es una especie de adaptación de las leyes del software libre, pero para todo trabajo artístico. Ahora lo que estamos tratando mucho es tratar de, siempre se cree, la idea que hay es que la gente que está con software libre son unos nerds insoportables que están todo el día con sus maquinitas y no tienen contacto con la realidad. Eso era bastante cierto en realidad. Y bueno, cada vez más lo que se está haciendo es al revés, contactarse con gente de otros ámbitos. Pasó por suerte en el Frisón el último, en las coordinaciones se integró gente que trabaja mucho con tema artístico, gente de música, gente que trabaja con música, audiovisuales, filmación, foto, una cantidad de cosas, porque hay software libre que les puede ayudar a ellos en su trabajo, o distribuciones de Linux que son específicas para ellos y se hacen cosas impresionantes. Y bueno, y tratar también de adaptar. Hay gente que está con el tema música libre, que también la dejan gratis para bajar y después le salen, al ser gratis tiene mucho más público, mucha más gente los escucha y después les pueden salir recitales. Hoy en día los músicos no ganan mucho dinero, que digamos, por el tema usual de los derechos de autor, entonces lo que más ganan es con los recitales en vivo. Entonces, bueno, hay gente que le ha ido bien en ese sentido, de dejar la música, no ganar dinero por el tema de, por vender un disco, pero sí ganar dinero por hacer recitales en distintos lados. Mandrake Wolf ganó los premios Graffiti el año pasado, declaró en el diario El País hace unos años que le preguntaron: ¿usted está en contra de que le baje música por internet? Y el tipo le dijo: bueno, nosotros venimos de Buenos Aires, dice, fuimos a Buenos Aires, que nos invitaron a unos recitales, hicimos varios recitales en distintos lugares, quedamos impresionados porque no eran lugares muy grandes, pero llenábamos todos los lugares, la gente cantaba nuestros temas, nos trajimos unos buenos pesos y nosotros en Argentina nunca vendimos un disco. Entonces la gente no había bajado nuestra música por internet y nos surgió esa oportunidad de ir nos conocíamos. O sea, ¿te parece que es posible al final pensar en un mundo de acá a unos años que sea un mundo post discográficas o post Microsoft, o te parece que no soy tan optimista, porque hay una convivencia por lo menos en algún sentido, o van a tener que adaptarse las grandes empresas, digamos, haciendo, para sobrevivir, digo, si el movimiento avanza, digamos, ¿no? Hay músicos y hay grupos que están haciendo, por ejemplo, dejan para que vos bajes gratis algunos temas del disco para que lo conozcas. Hay otros que dejan para bajar el disco a voluntad. Vos lo escuchás y después depende cómo está. Pero ha habido algunas políticas represivas, sin embargo, ¿no? Digo, por ejemplo, con el tema de ya ubicarlo, vos compras a veces un DVD, por ejemplo, pasando de las películas incluso, ¿no? Y ya de arranque te aparecen esos reclames, esas propagandas como que la piratería es delito y se asocia todo este tema en definitiva termina asociado de manera incorrecta, pero asociado a la piratería, y a su vez en los programas de intercambio libre, en algunos países se ha hasta perseguido a la gente que baja. Y han habido penas hasta de dinero o de cárcel. Sí, eso enmarquémoslo, como dijimos hoy, en el colonialismo del siglo XXI, que es el tema de propiedad intelectual. Entonces, obviamente las multinacionales son las que tienen los derechos sobre las patentes o sobre los discos, los derechos de autor de los discos. Entonces, obviamente a ellos les sirve que la gente pague lo más posible siempre. Entonces ellos van a estar siempre en contra de que la gente pueda bajar libremente cosas.
Entonces, es un lobby que mueve mucho dinero y en algunos países pues, han presionado lo suficiente como para que se legisle al respecto. Eso, hay movimientos que resisten eso, y hay de todo. Se han creado en Suecia el Partido Pirata. Está el Partido Pirata, que tuvo hasta sus buenos votos. Tuvo sus buenos votos, hasta eurodiputados. Y hay de todo, o sea, en general los músicos, en general la mayoría no tienen mayor problema con la gente. O sea, los músicos quieren recaudar de alguna forma como cualquiera que produce lo que poder sea. Vivir de su arte. Vivir de algo. Sí, sí. El método usual ha sido el de la discográfica. Y bueno, vos tenés, y ellos saben muy bien que tienen que obedecer todo lo que dicen los contratos. Entonces ellos les dicen cómo hacer los discos, cuántos discos va a hacer, cuánto. Entonces están bastante agarrados. Entonces, y bueno, hay algunos que les ha ido bien y pueden vender y vivir bien y bueno, no se van a quejar mucho. Hay otros que la pichulean y bueno... Y para el usuario ha repercutido también positivamente el hecho que vos decías hoy, que tienen que salir a tocar, que de repente antes alguien publicaba un disco, no tocaba por años igual, en función de que la maquinita corría, pero hoy en día, en definitiva, solo con hacer un disco, como la gente igual las canciones finalmente se consiguen gratuitamente casi todas por internet, a veces tienen que salir al ruedo y tocar, a veces recaudan más en algún concierto que vendiendo discos, y los que no son muy conocidos o difundidos es una herramienta. Siempre recaudan más en los conciertos que vendiendo discos. El que le llega es un 15% del disco que vos compras en una disquería, 15% o menos de lo que le llega al músico. El resto es lo que está en el medio. Sucede lo mismo con los libros, ¿no? En otro terreno, los libros digitales, ahora ha habido mucho problema, pasó en Buenos Aires, cerca con Horacio Potel, que la Cámara de Libros le inició un juicio, lo quiso llevar a la cárcel, pero finalmente no se concretó, pero tuvo un problema enorme por poner parte de los libros de Derrida y de Deleuze en la red. Por eso hay cosas que son increíbles, ¿no? Pero el hecho es que lo concreto es eso, ahí sí, grandes presiones, en todo sentido, por eso, porque de aquí en más los bienes materiales cada vez valen menos, lo que más vale es los bienes inmateriales. Entonces, y tener el derecho sobre la propiedad de ese bien inmaterial y la comercialización del mismo. Entonces, se están adecuando las multinacionales en todo sentido, hasta los medicamentos. En algunos países ha pasado, en Sudáfrica, que los medicamentos contra el SIDA, como tiene una epidemia de SIDA, las patentes que hay también con los medicamentos, se encagaron las patentes y empezaron a hacer genéricos ellos. En Brasil igual, por eso, hay muchas cosas que el punto común es que hay multinacionales de los países centrales que tienen los derechos sobre tantas cosas y quieren que todo el mundo les pague por eso. Pero se da el caso, que va a ser probablemente peor que todo, el tema de las investigaciones biológicas. Hay un caso que se dio con el tema del genoma humano. Los que descubrieron el tema del genoma... Es más delicado, fueron dos laboratorios. Sí, al final se llegó a un acuerdo para que los dos tuvieran reconocimiento como haber sido los que sacaron el tema del genoma humano. Uno de ellos patentó todos sus conocimientos, todo lo que hicieron. El otro no. Hoy en día, 15 años después, está mucho más avanzado los que no patentaron que los que patentaron. Porque otro laboratorio de otro país, por más guita que tenga, tenían que pagar un montón de plata para acceder a esos conocimientos y poder desarrollar a partir de eso. Entonces muchas veces no pagaron eso porque decían, no sé si después recupero esa plata. No se arriesgaron. El otro, al ser libre investigación fomenta. Y se creó todo un sistema alrededor de eso, de trabajo, donde pudieron avanzar mucho más. Igual hicieron un montón de dinero. Capaz que hicieron la mitad de dinero que los otros, pero estamos hablando de miles de millones de dólares. O sea, igual es un montón de dinero. Hay todo un tema con eso. Se están patentando cosas que es increíble, pero esto capaz que
por ejemplo, todos vemos National Geographic, muy lindo los programas National Geographic. ¿Qué son? Son universidades o grupos, digamos, de investigadores que financian investigadores europeos y yanquis que vengan a estudiar cosas en los países subdesarrollados. Y bueno, pero todo el conocimiento que sacan acá se lo quedan ellos. ¿Tá? Entonces encuentran cosas, fórmulas de cómo los indígenas de tal lugar curaron tal enfermedad. Encontraron eso porque mandaron a 3 super investigadores a investigar eso. Y bárbaro. Y después estás en el programita y lo vemos en la televisión y son buenísimos. Pero en realidad lo que no dicen es que el know-how se están llevando todos los conocimientos ellos y hasta las patentan. Se ha dado el caso de que han patentado hasta células de no sé indígenas que tenían en una parte del cuerpo, en el vaso, tenían unas células que creaban y que eso la usaron para curar no sé qué enfermedades, y los tipos la patentaron las células del vaso de los la tribu no sé qué, no sé dónde. Los de la tribu no tienen ni idea de que les patentaron eso. O sea, está ese aspecto económico que hablas del patentado. Ahora también se puede leer en términos de que, en definitiva, si una empresa o investigadores le financian, investigan, también puede pasarle como al lado más bueno, digamos, de esas mismas situaciones, que de repente se puedan curar enfermedades o algo, que está al lado del negocio que vos planteás. Sí, bárbaro, pero el tema es que aquí en más, todo el tema de patente es lo que vale más. Fíjate la gripe A ahora. Psicosis mundial, gripe A, que murió poca gente en realidad. Y el negocio de las vacunas. ¿Cuánto habrán facturado con el tema de la vacuna? ¿Y quiénes son los de esa vacuna? Y bueno, pero el tema es ese, para todo, los remedios, todos los agroquímicos, todo, o sea, la semilla es bestial. Hay semillas que campesinos y cosas las han usado durante miles de años en distintas partes del mundo y que las han patentado las semillas, Monsanto y otras multinacionales semilleras, y ahora esa gente se las tiene que comprar a ellos, las semillas, porque hay una patente que dice que las tiene que comprar, y todavía las modifican genéticamente y les dan semillas. Siempre las semillas lo que hacían por lo general era de toda la cosecha que tenían, se vendía un tercio lo guardaban para hacer la cosecha el año que viene, para plantar de vuelta. Un tercio era para comer ellos y otro tercio era ganancia. Era más o menos así. El tema es que ahora no pueden guardar para el año que viene porque vienen modificadas para que no se reproduzcan las semillas. Entonces el año que viene le tienen que comprar de vuelta las semillas de los mismos tipos. En eso, volviendo como al mundo sí, ¿no? Es como de ciencia ficción, pero bueno, está pasando y va a pasar cada vez. ¿En eso no te parece que también un poco la informática o el mundo de internet también funciona como un lugar de resistencia, en el sentido de que parece ser como más incontrolable? Digo, el hecho de intentar detener que la gente comparta parece muy difícil. Digo, de hecho no hay estrategias que estén resultando más que de alguna manera la represión a veces legal, que tampoco del todo ha venido funcionando, pero digo, parece imparable el asunto de que a través de la red los usuarios compartan desde la música, los libros o los programas. El tema es que me parece todavía un terreno que es más difícil de dominar por esa lógica de patentar o controlar. Lo que está de fondo es facturar. Entonces, facturar siempre por los mismos, porque ni siquiera es que los músicos se lleven el dinero. En realidad los que se llevan las grandes ganancias no son los músicos, son las multinacionales. Entonces, casi todo, creo, lo que hay en internet de restricciones se pueden evadir en cuestión de tiempo y de muy poco tiempo, cada vez menos tiempo. Entonces siempre va a haber formas para evadir las restricciones legales que se hagan. El tema es que se puede sí restringir una cantidad de cosas, pero el tema es que el discurso liberal que hay siempre de la libertad de oportunidades, una cantidad de cosas, vos podés en tu país cortar internet y filtrar internet para que terminás como en China. Pero todas estas mismas multinacionales los critican a los chinos porque no están en contra de la libertad y oprimen a su pueblo. Pero ellos lo que plantean en última instancia con todas estas legislaciones que están haciendo es lo mismo. Es
hoy en día hay unas cosas, es muy reciente esto en algunos países, en Francia, en Inglaterra se quiere hacer, en España también, unas leyes, esto, para evitar el tema del peer-to-peer, que los programas para compartir archivos. Pero el punto es que los ICP, los proveedores de Internet centrales, legalmente tienen que tener como filtros para eso, pero inclusive filtros de todo el tráfico, para evitar de que lo hagas de otra forma, investigarte. Entonces van a tener registrado todo lo que vos haces, todo lo que todos los ciudadanos hagan en ese país, queda registrado. Y eso, o sea, es como peor que Gran Hermano. Sí. O sea, bueno, está atrasado el tema. Bueno, muchas gracias. Bueno. Dale, muchas gracias a vos y arriba.